El tema del día de hoy se refiere a la formación del pensamiento, construcción de conceptos y teorías. Teníamos que revisar nosotros unas diapositivas cortas de los elementos que se refieren justamente a la formación del pensamiento. Van ustedes a delimitar por pensamiento a la actividad importante que realiza la mente, el ser humano en general, donde principalmente se gestionan ideas. ¿Sí? Con eso vamos a iniciar. Bien, así, de forma abierta, antes de comenzar, para que cualquiera pueda opinar sobre esta temática y posteriormente yo haré preguntas concretas. ¿De qué trató en general las diapositivas? ¿Alguien? Así, indistintamente, si no, ya después voy preguntando particularmente. Del pensamiento. Del pensamiento, pero ¿en qué sentido? ¿Qué trataba de explicar? El pensamiento, ¿pero qué? Las fases. Las fases del pensamiento. Las fases del pensamiento. Por lo tanto, nos vamos a centrar en estas fases. Y vamos a ir viendo. A ver. Ayúdeme, señor Villena. ¿Cuáles eran las fases del pensamiento? ¿No está? Vamos, Valdivieso. ¿Cuáles eran las fases del pensamiento? Michelle. ¿Mandé? No sé, yo ya acabé. ¿Cuáles eran las fases del pensamiento? Chistoso, pero es que le puedo Lisa, es compartir. que miren, también está en clase. Espérame un ratito ya. Claro que sí, yo le espero. No hay problema. Vamos hasta eso. Daniela, ¿cuáles eran las fases del pensamiento? Preparación. Como preparación. Hay seis O sea, que consiste en percibir y analizar la situación. Ya, pero escúcheme lo que estoy preguntando. ¿Cuáles son las fases del pensamiento? Aarón. Perspectiva reflexiva, creativa, retentiva, expresiva verbal y expresiva práctica. Gracias, Aarón. Así de fácil y sencillo. No se olviden, irán puntualizando. De nuevo, perceptiva, reflexiva, creativa, retentiva, expresiva verbal, que nosotros la vamos a llamar comunicativa, que es lo mismo, y práctica. ¿Sí? No se olviden. Gracias, Aarón. Vamos entonces con la primera. ¿Qué es la fase perceptiva? Lagos, ¿está? No. Alondra. Decía que era en el que el sujeto recibe los primeros estímulos. Decía que era la atención y percepción. ¿Ya qué será un estímulo? Muy bien. Ahí le pongo la nota. ¿Pero qué entiende usted por esta consideración de estímulo? Si no, ¿alguien más? ¿Qué entiende por estímulo? Ponen ahí, por favor, levantar la mano y yo les... ahí en Zoom ponen levantar la mano para que sea mucho más sencillo. ¿Qué es un estímulo? De lo que ustedes... Reacción. ¿Perdón? No es una reacción, es algo así. Una reacción, sí, muy bien, una reacción. Un estímulo es, por ejemplo, yo me clavo el esfero y tengo una reacción. El estímulo es justamente la sensación que tengo. Los estímulos se manifiestan ¿por qué? Por los sentidos. Por lo tanto, la fase perceptiva nace desde los sentidos. Muy bien, muchas gracias. Ayúdeme, Paz Niño. Fernando. Rápido. Sí, dígame, dicen. Es la fase reflexiva. En sí, una fase reflexiva sería
lo que el pensamiento va aumentando según los conocimientos adquiridos y según eso van, como digo, pues, ¿cómo le explico? Van creando nuevas ideas de pensamiento. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Fases, vamos, ya hemos puntualizado la fase perceptiva. No se olviden la definición que se dio. Vamos con la fase reflexiva. Aquí avanza necesariamente el conocimiento. ¿Cuál es la característica propia de la fase? Nicolás. No es relacionar los conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos que aprendemos. Muy bien, gracias, Nicolás. Deme un ratito para ponerle aquí su nota. Listo. Es eso. No es tanto el avance del conocimiento todavía, es relacionar los conocimientos previos con los conocimientos obtenidos a través de la percepción. No se olviden eso. La fase reflexiva es relacionar los datos que recibimos desde la percepción con lo que conocemos anteriormente. Tendrán en cuenta eso. Fase creativa. Ayúdeme, Ariana. Dígame, licenciado. La fase creativa. ¿Qué consta esta fase creativa? ¿Qué quiere decir fase creativa? Algo en el cual estoy experimentando en poderlo recién construir una idea. Construir una idea, seguro. Maite, ¿qué es la fase creativa? Es la ampliación de los conocimientos en virtud de estímulos. Ya, ¿qué quiere decir eso? Explíquese, porque eso está directamente en la diapositiva, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ampliación de los conocimientos? Que agranda tu conocimiento en cuanto pues sería temas que conoces, pues saber más o temas nuevos. Bueno, todavía me queda un poco la duda. ¿Por medio de qué? A las dos compañeras algo han dicho sobre la ampliación del conocimiento. ¿Por medio de qué ampliamos el conocimiento? Fase creativa. Desde la misma palabra debe venir la definición. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera complementar? Fase creativa. En virtud de los estímulos. Ya, pero a ver, les explico. Perceptiva necesariamente por los estímulos. Este es mi objeto de estudio, un marcador. Me acerco por la vista, veo que es de color azul, tiene letras, lo toco, sé qué sensación tiene, qué sé yo. Reflexiono. Yo ya conozco, tengo una perspectiva de lo que es un esfero diferente a un marcador, entonces lo comparo, puedo reflexionar con conocimientos previos. Pero en la fase creativa debe venir algo más que solo los estímulos. La ampliación de la inteligencia humana con la tecnología. La tecnología. ¿Por qué la tecnología? ¿Por qué introducimos aquí la tecnología? Es fase creativa. Es la ampliación del conocimiento. En eso estoy yo totalmente de acuerdo. Pero me falta algo más. Esta ampliación del conocimiento, ¿cómo? Por ejemplo, tengo el marcador. ¿Qué me imagino que puede hacer esto? Depende mucho de otro elemento más. Imaginación. De sueño. De la imaginación. Ya, ¿cómo usted daría esta fase, por ejemplo, aquí en el marcador? ¿Qué se imagina aquí, Juan? ¿Qué puede hacer esto? No me diga lo que usted ya conoce, dígame qué podría hacer desde la imaginación, señor Spin. Pintar, o sea, sacarle la tinta y poder pintar. Bueno, muy bien. Es decir, que el conocimiento avanza desde las posibilidades que yo le puedo dar. Esa es la fase creativa. ¿Avanza el conocimiento? Sí, es verdad. Pero avanza el conocimiento desde mi imaginación, desde la perspectiva que yo le doy. Lo sin número de posibilidades que yo puedo darle a un mismo objeto. No se olviden eso.
incrementar a lo que ustedes han dicho, ¿sí? Bien, vamos con la siguiente fase, retentiva. No se olviden, levanten la mano para que yo pueda saber quiénes están hablando. Levanten la mano aquí, si no, yo no les veo tan bien ahí, así sí me levantan. ¿Sí? Traten de levantar la mano, denme un like. A ver, vamos, David. O sea, es la fase donde se sintetizan los pensamientos para poder ser más fácil de retener o de comprender los mismos. Ya, entonces es donde directamente se sintetizan los elementos. ¿Qué parte y qué función media aquí? La memoria. No se olvidarán eso, la memoria. La memoria es una parte fundamental de la fase retentiva. Algo más dice en la diapositiva, dice aprendizaje. ¿Por qué será que el aprendizaje está relacionado con la fase retentiva? ¿Alguien? ¿Por qué será el aprendizaje en esta fase, justo en la retentiva? Miren que en las diapositivas dice, aquí no, aquí no, aquí no, aquí se da realmente el aprendizaje. Aquí realmente avanza el conocimiento. ¿Por qué será? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué será? ¿Por qué será que aquí Porque es donde lo memorizamos, podría decirse. Ya, tal vez podría decirse de alguna forma, donde lo memorizamos. Principalmente se da en esta fase. ¿Por qué? Porque yo ya he percibido el objeto, lo reflexiono con otros objetos que tenía, le doy las oportunidades para que sea, es decir, le puedo dar unas diferentes consideraciones. Experimento, porque esa es también una consideración de la fase creativa. Yo saco la tinta, como decía Juan, veo si funciona, si no, cuál es la forma más eficiente. Y genero un conocimiento, lo retengo. Ahí comienza propiamente el aprendizaje. La fase expresiva verbal, que nosotros la vamos a sintetizar con una palabra, comunicativa. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera decir qué es esta fase comunicativa? Fase comunicativa. Jennifer. Es la fase donde hay comunicación oral, donde dice que tiene una manifestación de proceso cognitivo, que eso quiere decir que tiene conductas de aprendizaje para solución de problemas. Ya, póngame un ejemplo con el marcador. Conozco, aprendo, lo retengo, ya sé para qué sirve. ¿Qué hago en la fase comunicativa con esto? Por ejemplo, puedo ver cómo arreglar si se daña. En parte, bueno, la definición la tomo tal cual como usted la ha dicho, pero ¿alguien que podría poner un ejemplo en la fase comunicativa? Si hablamos de manifestación externa del proceso cognitivo, la comunicación propiamente verbal, el decir, ¿alguien podría poner un ejemplo con este marcador en la fase comunicativa? ¿Qué pondría? No es como dialogar con las demás personas y cómo puedo arreglar si se dañó o algo así. Ya, pero no se vaya solo al por qué se daña y cómo arreglarlo. Porque, por ejemplo, nosotros estamos hablando de un elemento que supuestamente todos conocemos, ¿sí? Pero digamos, nadie conoce este marcador y usted lo investigó, hizo todas las fases. ¿Qué va a hacer en la fase comunicativa? No solo decirlo cómo arreglarlo, sino que, por ejemplo, digamos, usted está hablando con un niño nunca visto un marcador. ¿Qué le va a decir? ¿Cómo funciona? ¿Cómo utilizarlo? Porque usted ya lo conoce. En la fase comunicativa, usted explica el funcionamiento de lo que ha aprendido en las diferentes fases. Pero estamos muy bien, por esa idea va. Gracias, Jennifer. Y vamos con la última consideración. Aquí nos manifiesta como fase expresiva, práctica o no verbal, pero directamente hablamos de práctica. ¿Alguien que quiere explicar esto? ¿Qué pasa en la fase práctica? No se olviden, su participación está siendo evaluada, porque esto
Ustedes deben haberlo trabajado el día lunes y el objetivo. Partamos. Juan. La práctica sería como lo que puede hacer el marcador. Lo que puede hacer el marcador, en el ejemplo del marcador. No va tanto por ahí porque nosotros ya sabemos qué puede hacer. ¿Qué más? ¿Qué será la fase práctica? Keila, ¿alguna idea? ¿Qué pasa? Llegar a la conclusión del objeto de, Bueno. de todos los pasos que he llegado a analizar y a sentir. Y el momento de que expreso ya realizo solo la práctica, que es la conclusión de acerca de por qué existe. Una puede ser, creo yo, que la fase práctica va un poco más allá, pero puede ser una parte de la consideración de que la práctica sea llegar a una conclusión. Pero va un poquito más allá. Llego a la conclusión de que esto es un marcador, pero no me dice mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué más va en la fase práctica? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Tal vez sea un poco complejo estas dos últimas partes. Puede ser la actividad del sujeto, o sea, del objeto. ¿Cómo, Alison? ¿A qué se refiere? A la actividad del objeto. ¿Podría ponerme un ejemplo? Puede ser algo que, o sea, podemos... Habilidades. A ver, vamos a Alison de ahí, Juan, un ratito. Habilidades, ¿cómo es eso? No le entendí. O sea, las habilidades que puede tener el objeto, el sujeto, dar una expresión, algo así. Tal vez nos acercamos a algo a la consideración. Tal vez no habilidades, porque no sé qué habilidad pueda tener este marcador si no es rayar. Tal vez estamos un poco acá, pero de lo último que dices, sí, puede ser algo de esa consideración. Juan, ¿qué me decía? Relacionar como algo, o sea, por ejemplo, relacionar el marcador con algo más que podamos hacer. No, eso en la parte reflexiva. Ahí lo relacionamos con este esfero, lo relaciono con el papel. ¿Alguien más se anima? Díganlo, sin miedo. Les estoy evaluando lo que ustedes están diciendo. Si no opinan y no comentan, no tengo que evaluar. ¿Alguien más? Fase práctica. La fase práctica dice productividad, comportamiento, relación y social. El conocimiento se une con la actividad externa. ¿Cómo es la fase práctica? ¿Alguien? Opinen, sin miedo. Así como han hecho los compañeros. Opinen. Para poder hacer estas clases que se llaman clase invertida, ustedes ya revisaron y simplemente vamos corrigiendo ciertas consideraciones. Así que opinen, por favor. Sebastián. Vamos, a ver. ¿Qué es la fase práctica? Ponga en práctica lo que conoce. ¿Han escuchado esa frase? Ponga en práctica su conocimiento. ¿Qué quiere decir? Fase práctica. Sé que esto es un marcador, sé para qué sirve, le conté a mi primito para qué sirve. ¿Qué pasa en la fase práctica? Vaya y le enseño cómo hacer. Hágalo, Eso. practique, evalúen. Les voy a poner otro ejemplo. Yo aprendo ecuaciones, ¿sí? Entonces, estas relaciones, 2x es igual a 3, qué sé yo, ¿ya? En la fase perceptiva me acerco al ejercicio. En la fase reflexiva tengo que relacionarlo con algo que yo ya sé. Por ejemplo, aquí hay 3 más x. Hay una suma. Yo ya sé suma, resta, multiplicación, división. Por lo tanto, puedo comprender. Fase creativa. Juego con el ejercicio y lo voy tratando de resolver. Fase retentiva. Logré alcanzar el conocimiento, lo adquiero y comienzo a hacer una serie de ejercicios sobre la misma consideración que me permita comprender de una forma más extensa.
Fase comunicativa. Expongo que la forma más eficiente de llegar a la respuesta es tal cosa, ¿sí? Fase práctica. El momento que yo aprendí ecuaciones me va a servir para algo más. ¿Para qué sirven estas ecuaciones? Tal vez para la física, tal vez para qué sé yo, algunos de los ámbitos. Entonces, practico cuando yo este elemento lo planteo a algo más, ¿sí? Con el marcador, cuando yo ya escribo y me pongo a utilizar realmente el elemento. Esa es la fase práctica. Bien, y finalmente, alguien que haya entendido qué es metacognición. Porque todo está hablando sobre el pensamiento, sobre el conocimiento. ¿Qué es metacognición? Con eso cerramos esta fase de la clase. Metacognición. La capacidad para reflexionar. La capacidad para reflexionar. ¿No? ¿Qué es metacognición? En Google dice eso, dice. En Google dice eso. Bueno. Pero ¿qué más lleva? Es que no puede ser solo la capacidad. Es la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir, de planificar las estrategias que se van a utilizar en cada situación para aplicarlas. Regular el conocimiento, la metacognición. Muy bien. No es solo el alcanzar el conocimiento, ni solo la posibilidad de tener conocimiento, sino que es la actividad mental, pensamiento, de regular y ordenar y gestionar las ideas. Ahí alcanzamos metacognición, cuando regulamos las ideas. Aquí está la consideración. Aún así, gracias, José. Bien, entonces, les he evaluado lo que ustedes han conocido en base a lo que han argumentado. Las personas que ustedes vean en la parte que dice fases del pensamiento, clase invertida dentro de Educay y no tengan nota, suban su resumen. Los demás tienen nota. Si quieren mejorar la nota, me avisan. Si tienen 10 y les parece que no fue para 10, también me avisan. ¿Sí? Bien, vamos entonces a continuar. Gracias. Así vamos a trabajar cuando tengamos esto de hora de texto. Como no podemos directamente vernos, entonces yo les mando el trabajo y ustedes lo realizan y hacemos clase invertida. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿No hay dudas, ni preguntas, ni inquietudes? Bien, ¿qué van a hacer? Van a tomar un objeto, no el marcador. Van a tomar un objeto, ponen el nombre del objeto y explican cada una de las fases por medio de ese objeto. ¿Sí? ¿Me explico? Como yo hice con el marcador, que no lo pueden tomar el marcador. Puede ser cualquier cosa que ustedes observen. Y ponen qué pasa en la fase perceptiva, qué pasa en la fase reflexiva y demás fases hasta llegar a la fase práctica. Tal vez aquí nos cueste un poco. No hay mayor problema, lo que se les ocurra. Pero estas fases tienen que quedar claras. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Eso hacemos. Y lo subimos a Educay. Les habilito en este momento este trabajo para que puedan realizarlo. El otro, como les digo, era un trabajo sobre todo de su consideración, de su perspectiva. Este trabajo que les estoy pidiendo lo van a realizar hoy, que tenemos unos minutos. Esto no les lleva mucho tiempo realizarlo. Sean concisos y expliquen. No pongan fase perceptiva. Me acerqué al marcador. Fase reflexiva. Sabía que era marcador y no espero. Fase creativa. No, traten de explicarlo de una forma eficiente. Veo el marcador, veo que es azul, tiene letras, tiene tapa. Traten de ponerlo de una forma más extensa. No se conformen con una perspectiva tan corta. Y les voy a dar para que lo puedan subir entre hoy y mañana, porque lo hemos trabajado aquí. Prácticamente yo ya les he dicho cómo se trabaja.
Simplemente van a ejemplificarlo. Con eso terminamos.